Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Hay cosas que debemos de trabajar todos para mantener nuestra unidad y para socializar nuestra lucha. En una anterior reunión, nuestro secretario general dispuso que pudiéramos socializar la sentencia de amparo que nos otorgó el colegiado del circuito. En virtud de ello, puedo decirles a ustedes que, perdón, estoy cometiendo una omisión, le pido mil disculpas, mil disculpas. Mil disculpas. No había yo visualizado, y por eso insisto en que tengo mis disculpas. No había yo visualizado a un compañero que también fue miembro de la dirección sindical de su momento y fue secretario de trabajo. Estoy visualizando aquí a nuestro compañero Carlos Valero. Bienvenido, Carlos. Muy bien, disculpas, compañero. Sí, decía yo entonces que así nos indicaron en el presidio, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, está nuestra compañera Isabel Manzano y Marta Pérez aquí del otro lado. Vamos a entregar 400 compactos con el texto de la sentencia. Vamos a repartir esos primeros 400 en la inteligencia de que no solamente lo vean, lo conozcan, lo asimilen, sino que nos comprometamos, que hagamos un compromiso para que también lo reproduzcan, también lo queden y lo puedan hacer llegar a sus familiares, amigos, compadres, vecinos, etc. Necesitamos que nuestra sentencia, que es a favor, la conozca todo el mundo, y en eso creo que podemos hacer un trabajo todos nosotros. La Comisión de Trabajo proporciona para que ustedes también hagan un papel fuerte de profundizar y propagar nuestra sentencia y conozca la sociedad el conflicto de la sentencia y hasta dónde vamos a llegar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros y amigos. Quiero reconocer a nombre de la Comisión de Trabajo a nuestros compañeros que en su momento, en su tiempo, con errores, con aciertos, como todo ser humano, se brindaron para defender al Sindicato Mexicano de Electricistas, a sus trabajadores, a sus empleados. Pero reconocimiento a nuestros compañeros exmiembros de la dirección del sindicato que nos acompañan. Ojalá podamos hacer su reconocimiento, compañeros. Recuerdo solamente que esta semana, los días 8 y 9, es decir, jueves y viernes, va a estar aquí una nueva etapa de credencialización del INAPAM para todos los compañeros mayores de 60 años, para que hagan uso de las prerrogativas que señala la propia ley de protección al adulto mayor, días jueves y viernes a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en Antonio Caso número 45. También recuerdo a todos los compañeros que por distintas circunstancias no pudieron pasar su supervivencia en la primera etapa, desde el 22 de octubre y hasta el 9 de noviembre, es decir, solamente en esta semana, lo que era la sucursal Portales, que se encuentra enclavada en Casal de Tlalpan, esquina con Bretaña, ahí pueden asistir a pasar su supervivencia. Ya hay compañeros que nos han llegado aquí para que podamos resolver el asunto, que es cosa que ya se pudo hacer, pero no dejen de pasar su supervivencia porque es la garantía de que puedan continuar cobrando sus cuotas diarias de jubilación. Así, por favor, son los últimos días hasta el día 20 de la supervivencia en la sala de Tlalpan, esquina con Bretaña. Una de las cosas que logró este gobierno ebrio, de su presidente borracho, junto con su camarilla de funcionarios,
y que les entregaron, que fueron cómplices de ellos, fue a través de un proceso electoral. Y nos metieron en un berenjenal del que todavía no podemos salir, del que seguramente vamos a salir. Pero hoy podemos decir que se llevó a cabo un proceso electoral para definir la Comisión de Trabajo del Grupo de Jubilados de manera ejemplar. Si bien es cierto que no se cumplieron las expectativas de votantes, también es cierto, compañeros, y debo reconocerlo públicamente, la gran labor, la honesta labor que desarrollaron todos los compañeros que tomaron parte en el escrutinio, es decir, todos los escrutadores, a partir del presidente del escrutinio, Jorge Benedete, de su auxiliar, el compañero Benjamín Barona. Me parece que llevan a cabo un proceso de recuento, un proceso de escrutinio, como lo mandan los cánones, totalmente diáfano, totalmente claro. Quiero reconocer públicamente esa labor y la atención que le prestó el proceso de votación y de recuento la Comisión Autónoma de Justicia en los personajes de Humberto Galán, procurador, Hugo Ortega Comisaria, juez, Juan Carlos Escalante, juez, y Javier García Camacho. Yo creo que debemos de dar un sonoro reconocimiento, compañeros. Aprovecho esta ocasión que estamos tocando el ámbito estatutario porque me parece que es momento de que podamos llevar a cabo, compañeros y compañeros, una reforma estatutaria. Fíjense si no. En el caso del artículo número 9 de los estatutos, hoy vimos que acudieron a votar compañeros que están viviendo en Cuautitlán, en Tutitlán, en otras partes foráneas, porque en su división no los dejan votar porque no están en el padrón, y aquí tampoco se les deja votar porque no hay una plena información. Tenemos que revisar, tenemos que actualizar el padrón, la lista de jubilados, para que podamos ejercer todos nuestros derechos y todas nuestras obligaciones. No solamente es el artículo 9, hay otros artículos que son necesarios que los reformemos, porque hay que actualizarlos a los tiempos que nos estamos viviendo. Si nosotros no somos capaces de actualizar y reformar nuestros estatutos, estamos a la saga de nuestras necesidades. Por tal motivo, dejo esta iniciativa para que a la brevedad y cuando lo valore la elección del sindicato y nosotros mismos podamos llevar a cabo una reforma estatutaria que redunde en beneficio de la aplicación de derechos y obligaciones de los afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros y compañeros. Porque no hemos podido librarnos, no hemos podido quitarnos de encima las acechanzas de nuestros enemigos de clase, los potentados, los del gran capital, sus cómplices, los del gobierno, los funcionarios, los políticos. No hemos podido hacerlo. Y en virtud de ello, es necesario, vital diría yo, que reconformemos, consolidemos y fortalezcamos la unidad plena del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ganamos una sentencia, se otorgó una sentencia histórica, tendremos que hacerla valer en todas las instancias, en todo el territorio e inclusive en el ámbito internacional. Ahí están ya las artimañas del gobierno. No han ejecutado el aula de ejecutoria precisamente en el colegiado de circuito. Las mañas de la Junta Federal, que está subordinada al Ejecutivo Federal, no han querido hacerlo y ya interpusieron un recurso de revisión en la Suprema. Ya se lo recibieron. Nos platicaba ayer en el recurso de revisión que el sindicato ha interpuesto un recurso de reclamación en términos jurídicos. Más allá de lo que podamos saber en términos jurídicos de esos aspectos del conflicto, lo cierto es que nuestro conflicto fue desde una primera instancia un conflicto político. Y no quito el dedo del renglón
y persisten en retardar el asunto y no resolverlo, porque en todo caso, algunos dicen en sus análisis que tratan de cubrir a la figura presidencial torpe, sumisa, borracha, etcétera, que es Felipe Calderón. Pero, aparte de esos análisis, demos cuenta que las tácticas, cuando los trabajadores ganan juicios laborales, las tácticas de los gobiernos y de los patrones, es retardar, retardar y retardar, a manera de que vuelva a nacer en nosotros la incertidumbre, la inestabilidad, la ansiedad y un cúmulo de sentimientos que pudieran redundar en perder la esencia de este movimiento que es pacífico, pero es unitario, fuertemente unido, y entonces llegan estas artimañas, tanto el gobierno como los funcionarios y los políticos. No podemos ni debemos sumar y digo, ya ganamos, ya que nos he negado y se acabó. No, compañeros, no es que no querramos, es que el gobierno es nuestro enemigo, es enemigo de la clase obrera y es enemigo fundamentalmente del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es un obstáculo que no han podido derrotar, que es un obstáculo porque quisieron darnos un golpe mortal y aquí estamos todos, 16.599. Nuestra elección del sindicato y miles de jubilados estamos respondiendo a ese reto y nos vamos a mapear, les vamos a ganar, sí les vamos a ganar. Pero parte esencial para hacer valer nuestra sentencia, parte de socializada, como ya lo dije, es mantener la unidad. Mantener la unidad. Aprovecho la ocasión para decir a nuestros compañeros jubilados que es momento para lograr la victoria, que pospongamos nuestras diferencias y privilegiemos las coincidencias. En este proceso electoral no ganó Carlos Magallino ni ganamos 119 propietarios y 119 suplentes. Ganó el Sindicato Mexicano de Electricistas con la aprobación de jubilados, compañeras y compañeros. Aquellos compañeros por los cuales por diversos motivos no pudimos coincidir, esta vez les decimos, tenemos los mismos objetivos, las mismas prioridades, los mismos principios. Entonces es tiempo de recomponer para aquellos que con los que no coincidimos, recompongamos la unidad, mantengamos la unidad, reflejemos la unidad del 16.599 y desde luego a nuestra histórica dirección sindical. Hacer eso es garantizar, desde luego, que a partir de la operación política que hace nuestra dirección sindical, podamos construir un escenario que nos permita regresar a lo que teníamos hasta el 9 de octubre del año fatal 2009. Y esa es la prueba. Hay un documento que ya mostró nuestro secretario general el día de ayer y que fue un punto de acuerdo que se logró en la Asamblea Legislativa. Ese punto de acuerdo fue subido por un legislador del PRD, Alejandro Robles Gómez, ¿no? Y secundado por toda la bancada del movimiento progresista para subir ese punto de acuerdo. Ayer estuvimos presentes, no solamente para exhortar a que se cumpla la sentencia, sino para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados pueda asignar una partida presupuestal para garantizar la instalación de los 16.599 y el total pago de sus salarios caídos, compañeras y compañeros. Por un lado. Y por otro lado, a partir de que el legislador de apellido Santillán se sumó, se adhirió a este punto de acuerdo, no solamente se adhirió, sino lo enriqueció a solicitarle al ponente que ya nombré que pudiera aceptar una adhesión a ese punto de acuerdo. El ponente lo aceptó y entonces hay un segundo
del punto de acuerdo, perdón por la redundancia, que se dice: se exhorta al Poder Ejecutivo Federal y al Poder Judicial de la Federación para que se fije las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, en contra de los funcionarios responsables, en contra de quienes, con la complicidad de ellos y Calderón, emitieron ese maldito, malvado e inconstitucional decreto de extinción, y ese es el acuerdo que subimos ayer a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, encabezados desde luego por nuestro secretario general, el compañero Martín Esparza Flores. Ayer mismo se discutió un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para poder exigir, demandar tanto al Poder Judicial de la Federación como al Ejecutivo y al propio Congreso, de que se respete y se ejecute la sentencia que está a favor de los aliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, y fue claro. Quienes votaron a favor fue el movimiento progresista, incluyendo en este caso al PAN y el Partido Verde Ecologista. Quienes votaron en contra fueron los panistas. Pues sí, ahora se repiensa que están comunistas. Y hubo todas las abstenciones del Partido Revolucionario Institucional. No me voy a meter al análisis porque hay otros compañeros, como el compañero secretario de Juzgados y nuestro compañero Martín Esparza, que van a hacer uso de la palabra. Solamente les digo que eso, junto con el desplegado que se publicó ayer, cuando menos en 2 diarios filómicos, la Jornada y la Prensa, me parece que es un documento también histórico, compañeras y compañeros. El contenido del texto del desplegado es sumamente correcto, exacto, contundente, pero la adhesión, la alianza, el trabajo político que ha hecho el sindicato nos da cuenta de que firmaron personalidades como el obispo Raúl Vera, Miguel Ponce Amaro, Javier Sicilia y otros más importantes personalidades del país, pero además viene acompañado por un cúmulo, una gran cantidad de organizaciones sindicales, sociales, campesinas, para exigir que se haga justicia al Sindicato Mexicano de Electricistas y para exigir la liberación de nuestros presos políticos. Me parece entonces, compañeras y compañeros, que sin la dirección del sindicato, sin la resistencia, nos han venido empujando, y nosotros como jubilados ponemos de nuestra parte, a pesar de nuestra edad, que estamos arrugados, pero estamos firmes de espíritu y de corazón, vamos a causar la verdad que va pronto a acumularme para poder lograr la victoria, compañeras y compañeros. Porque miren, hay quienes puedan pensar, ojalá no lo haya, pero yo creo que sí hay por ahí algunas telarañas. Sí, fíjense por qué. Hay quienes pueden pensar que una vez que logremos que los muchachos regresen a trabajar, que están en sus salarios caídos y que se mantenga el contrato colectivo de trabajo vigente, ya decimos. Ya, el contrato, ellos van a seguir pagando y ya se acabó. No es así. No es así. Ya lo hemos dicho aquí. Bélgica, Grecia, España, Alemania, etc. Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISSSTE, Petróleos, han sido modificados sus regímenes de pensiones y de jubilaciones. El modelo neoliberal construye escenarios para conculcar derechos, y particularmente a los jubilados, porque los consideran una carga ya para el erario público federal. Que piense que estamos salvados ya porque tenemos el contrato se equivoca. Hoy los jubilados necesitamos reanimar nuestra convicción, nuestro trabajo y nuestra disciplina, porque con eso, con lo que citó Pedro Vázquez Colmenares en un nivel de que somos una tarjeta de la próxima crisis en México, las pensiones y jubilaciones, y con la reforma laboral, que ya la revivieron estos desgraciados funcionarios y políticos, está en juego la permanencia, vigencia y supervivencia de la seguridad social, compañeras y compañeros. Y eso nos ataque directamente a los jubilados. Entonces, es tiempo de ponernos en la misma frecuencia que la elección del sindicato, los 16.599, y nosotros no bajar la guardia, por el contrario, que nos reanime el triunfo que vamos a lograr para que
no solamente en ESME, sino en el territorio nacional, se levante la voz del jubilado y la voz del pensionado, porque estamos hartos de cada quien se quiera nos estén golpeando, nos estén queriendo anular nuestros derechos. No estamos salvados, nos podemos salvar nosotros mismos, nadie más lo va a poder hacer, pero ojo, no nos equivoquemos. Una cosa es la lucha fuerte, combativa, viril, y otra cosa es que nos desorganicemos. Por el contrario, si nos vemos organizados, podemos ser presa fácil de las provocaciones, podemos ser presa fácil de toda la fuerza pública armada. Entonces, también debemos acordarnos que en esta sentencia tenemos que hacer un reclamo a los jubilados. Cuando nuestro secretario general y el compañero Bobadilla, que en ese entonces era secretario de Trabajo, nos invitaron a otros jubilados y a un servidor que nos entrevistáramos con el abogado Carlos de Buenuna. En esa charla le dijimos a Carlos de Buenuna que si era posible reclamar la actualización del incremento de las cuotas de jubilación en virtud del propio decreto, porque nos usaron de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, invocando artículos de la Ley de Seguro Social que no tienen que ver con una prestación contractual. Y le dijimos que si podíamos demandar. Y Carlos de Buenuna dijo sí, pero no es conveniente estratégicamente hablando, porque al ampliar la demanda se puede entorpecer y ponerse más lenta la situación de la resolución del conflicto. Pero una vez que conquistemos eso, los jubilados del ESME debemos de reclamar que nos actualicen nuestros pagos de cuotas de jubilación en el incremento, tal como hicieron con los jubilados del SUTER y tal como establece la cláusula 111 del contrato colectivo de trabajo. Ojo, lo podemos hacer, lo debemos hacer, pero insisto, perdón por la insistencia, en base a la unidad, con la dirección del sindicato con 16.599. Otra cosa no nos es permitir a compañeras y compañeros. Y también decimos el mensaje para aquellos salvajes, traidores, ¿no? Que ya se les va a llegar solita, ¿no? Ya vamos a poder usar a toda esa lucha de patanes relacionados al sindicato que quieren vivir de y pagar sus fechorías, compañeras y compañeros. Pero, insisto, vamos a la unidad. ¿Qué nos ha aportado en el aspecto negativo el decreto? La precariedad, la necesidad, la inestabilidad, la salud. Algunos se quitaron la vida, desafortunadamente, otros se murieron prematuramente. Eso lo tienen que pagar esos cañones, ¿no? Lo van a pagar, lo tienen que pagar, pero aprovecho la ocasión para hacer un reconocimiento público, espero que ustedes también lo hagan, a nuestro grupo, a nuestro equipo de doctores como el compañero Alfredo Bermiguel y nuestro compañero doctor también Alberto Sierra y su auxiliar Luisa Martínez. Han estado con nosotros, nos han aprendido y me parece que es un caso de reconocimiento a nuestros compañeros de su crecimiento. Y primero, desde luego, a los doctores que tienen que ser en los hospitales menores, que es el doctor Cruz, me parece que es un reconocimiento justo a la desinteresada labor para todo el mundo. Finalizo, compañeras y compañeros. Yo, la verdad, no tengo duda, ni una sola, de que vamos a triunfar. Pero vamos a triunfar porque somos grandes, vamos a triunfar porque somos democráticos, vamos a triunfar porque tenemos convicción. Vamos a triunfar porque tenemos gallardía, dignidad, virilidad. Vamos a ganar que los 16.599 son heroicos, porque tenemos una elección histórica, porque tenemos a 26 miembros de elección que se han portado de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a los 98 años de historia que tiene este sindicato mexicano de electricistas. Y porque tenemos a un secretario general, yo no soy dado a lisonjear a nadie. No es mi soja, es un reconocimiento a quien ha dado la cara
fuerte, de frente, de pie, orgulloso, fuerte, y es la persona del compañero secretario general, el compañero Martín Esparza Flores, compañero secretario. Los presos políticos y sus familias tienen que estar con nosotros pronto, muy pronto. Los 16.599, a nombre de la Comisión de Trabajo del Grupo de Jubilados y de Jubilados, les damos la garantía que no vamos a romper y vamos a fracturar el sindicato, que vamos a jalar todos juntos, que vamos a jalar todos los 16.599 y miles de jubilados. Estamos convencidos. Somos y hemos sido leales y seguiremos siendo leales al sindicato. 98 años de historia nos contemplan, compañeras y compañeros, y eso no cualquier sindicato puede vanagloriarse de esa rica y brillante historia que está escrita por letras doradas, compañeras y compañeros. Decimos que estamos con un sindicato de bien, firme, fuerte y combativo, sin unidad. Nuevamente el sufrimiento, con unidad, con plena unidad, lograremos el triunfo y la reconquista de nuestros derechos consagrados en el contrato colectivo de trabajo y en el marco jurídico mexicano. Ese es el sindicato mexicano de electricistas. ¡Que viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! Muchas gracias, compañeros y compañeros. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Yo todavía no comienzo y me dicen que sea breve. Está bien. Compañeros, todos estamos, 23, todos estamos muy contentos. Todos estamos con la moral muy en alto y todos estamos alertas. Es muy importante. Quiero comenzar haciendo extensiva la felicitación a todo el grupo de jubilados, a la Comisión de Trabajo que acaba de tomar protesta, a mi compañero Carlos Magariño. Quiero decir que en el claroscuro de lo que ha sido la lucha del SMEI, que no todo brilla, y eso no tiene nada de particular. En todas las grandes luchas, en todas, para eso es la historia, para pensar y mirarnos en el espejo de otras luchas. En todas ha habido claros oscuros, penumbras, momentos deslumbrantes, y en el caso del grupo de jubilados, me parece que el haber mantenido la constancia de las reuniones informativas, luego asambleas de jubilados, luego asambleas magnas, reuniones informativas, no se ha fallado. Me parece que ha sido un elemento primordial en ese cemento que va cuajando y que nos ha mantenido unidos a lo largo de más de 3 años. Creo que es una de las mejores vías por las cuales se ha ido procesando la información, la discusión en el grupo de jubilados, pero también con muchos activos que vienen precisamente a las reuniones informativas de jubilados, a actualizar la información, a levantar el ánimo, la moral y a ir cocinando toda esa fragua de dignidad que nos ha permitido llegar al punto de la victoria. Sí, son tiempos de victoria, compañeros, pero ninguna se alcanza, ninguna
si no se mantiene la alerta, si no nos mantenemos luchando hasta coronar el esfuerzo. Son también en la historia muchos ejemplos de que las victorias se caen cuando se baja la guardia. Y una clásica que me gusta citar fue cuando llega nuestro padre Miguel Hidalgo a las puertas de la capital y para evitar un mayor enfrentamiento se retira. La capital, el centro político del país, era ya de los insurgentes y me parece que no se pudo coronar la victoria y tuvieron que pasar 10 años más. Así hay ejemplos múltiples. Los tiempos de victoria, por eso decimos, son tiempos de luchar, no de sentarse a esperar el resultado. Ahí me avisan, luego me ponen la información, cómo vamos. En los tiempos de la victoria es cuando más se requiere la unidad y la lucha para coronar el esfuerzo. ¿Cómo estamos, compañeros? No es mucha la información, pero es relevante. Ustedes ya pueden consultar en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo siguiente. La abren en internet, se van a la parte que dice sentencias y expedientes, le dan clic, eso los envía a una carátula en donde les piden muchas cosas, pero nada más hay que colocar los siguientes datos. Se trata del expediente 3345, repito, 3345, diagonal 2012, y ahí viene lo siguiente. Dice: tipo, amparo directo en revisión, órgano de erradicación en pleno, ministro Luis María Aguilar Morales. Tema, dice, proceso laboral, entre paréntesis, aprobación del aviso de la terminación de la relación colectiva de trabajo y como consecuencia la terminación individual de la relación de trabajo respecto de todos los trabajadores sindicalizados y de contrato colectivo de trabajo. El tercero perjudicado en vía de agravios aduce que el tribunal colegiado realizó interpretación directa de los artículos 1, 14, 16, 17, 25, 27, 28, 80, 89, 90 y 123 constitucionales con relación a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Luego dice más abajo, órgano jurisdiccional de origen y datos del expediente respectivo. Señala tribunal de origen, segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, expediente de origen DT, el que ya sabemos, 1337 de enero de 2010, conexo, con dos que fueron sobreseídos, el 1336 y el 1338 del 2010. Esto es lo que se lee en síntesis del recurso que presentó el SAE desde el día 23 de octubre. No lo conocíamos, por lo menos en mi caso. Yo soy de los que piensan, y espero que esto lo compartan ustedes, que entre mayor sea la información y mayor y profundo sea el análisis, nuestra conciencia lucha se fortalece más. Y sobre todo para la gente que lucha, no hay mejor combustible que la información, el análisis y la discusión colectiva. Entonces, esto es lo que yo tengo en la mano, pero se me hace muy relevante porque este recurso de revisión que interpuso el SAE a nombre del gobierno federal desde el día 23, hoy sabemos que lo fundamenta, a decir de ellos, en que la sentencia que nos dio el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, concediéndonos, entre otras cosas, el patrón sustituto, dicen ellos que se inconforman mediante este recurso porque, según ellos, el tribunal realizó interpretación directa de 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y qué nos dice la Constitución? La Constitución nos dice que
el 1, 14, 16, 17, 25 y 28 están agrupadas en el capítulo primero, Derechos Humanos y sus garantías. Y a la lectura de todos y cada uno de ellos, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución establece como premisas básicas dos cuestiones. Uno, que está prohibida la esclavitud y la discriminación, y el segundo, que se elevó recientemente a rango constitucional los derechos humanos. Pero vean ustedes, son derechos y garantías de los individuos, de los ciudadanos, frente al poder del Estado. Y resulta que estos imbéciles están buscando fundamentar su acción como poder público en garantías individuales y en derechos humanos. De verdad que es aberrante. Lee uno, por ejemplo, el 14. El 14 señala que en nuestro país, porque en otros países sí se permite, no hay retroactividad de las leyes. El 14 y el 16 y 17 son artículos correlativos que establecen que cualquier ciudadano en condiciones de ser juzgado lo tiene que hacer con apego a estas normas y sujetándose a lo que se llama el debido proceso. Y nuevamente el gobierno alude a estos artículos para justificar supuestamente su recurso de revisión. Lo que realmente asombra es cuando se remiten al artículo 25, 27, 28. ¿Por qué? Porque en el 25 se habla de la necesidad de que las funciones del Estado en áreas estratégicas y exclusivas tendrán que realizarse a través de organismos descentralizados. Y la sola cita de estos artículos deja en claro que el decreto de extinción careció no solamente de legalidad, sino violó la Constitución. Lo que tenían que haber hecho, si realmente su argumento se sostiene y no se sostiene, es haber planteado un problema de costeabilidad, de naturaleza económica, como marca la Ley Federal del Trabajo, y entonces hubiera sucedido lo que se dio en 1966, cuando se planteó algo semejante y nos llevó al famoso convenio de reestructuración. Y el sindicato se tuvo que sentar para negociar, dejar pendientes los incrementos salariales, hacer una reestructuración en departamentos, en escalafones y en puestos, de tal manera de poder resolver un conflicto de naturaleza económica. Pero el gobierno que ahora cita estos artículos de la Constitución, el 25, 27 y 28, lo hace simplemente para darse una bofetada. ¿Por qué? Porque tenían que haber planteado el conflicto de naturaleza económica en razón de lo que dice Calderón, la incosteabilidad de luz y fuerza del centro, y entonces el problema se hubiera resuelto de otra manera. Y no podían ellos, citando estos 3 artículos constitucionales, decretar la extinción porque es una función exclusiva de la nación que el Estado realiza a través de organismos descentralizados y en este caso en áreas estratégicas, y lo que tenían que haber hecho era fusionar, no extinguir. Lo que tenían que haber hecho a partir de sus argumentos, que yo no reconozco, era sentar a las partes para llevar a cabo lo que ya señalé, tomando como experiencia propia lo que fue el convenio de reestructuración de 1966. Y los otros 3 artículos que citan, de verdad que es para morirse de risa. El 89 dice que el que preside el Poder Ejecutivo es el Presidente de la República, vaya descubrimiento. El 90 establece todas las facultades del llamado presidencialismo en México, pero donde de plano no tienen
es cuando citan como parte de sus agravios, ahora resulta que ellos son los agraviados, dicen que porque hubo interpretación directa del artículo 123 constitucional que establece de manera clara, diáfana, transparente y todo lo que tenga que ver con esa claridad, que los derechos laborales en nuestro país, que no en todos, en Estados Unidos no tienen el mismo trato, pero en México los derechos laborales, el Estado mexicano y sus órganos, hasta más abajo la infame Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, tienen la obligación de tutelar los derechos de los trabajadores, sea en la Ley Federal del Trabajo, sea en los contratos colectivos de trabajo. ¿En qué concluyo? Que esta cosa aberrante que el SAE, hoy sabemos, plantea como un recurso de revisión no tiene futuro, porque no van a encontrar ni una coma que tenga que ver con interpretación directa. No la van a encontrar. La PGR metió otro recurso. Metió un recurso no citando la inconstitucionalidad o la interpretación directa. La PGR, a nombre de Calderón, en representación del gobierno de Calderón, presentó otro recurso de revisión y, si me permiten, lo voy a leer porque nada mejor que la lectura directa. Dice: por recibido el escrito signado por el autorizado del sindicato quejoso, en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en este acuerdo. Asimismo, agréguese el oficio signado por el actuario de la Suprema Corte de Justicia, mediante el cual informa que el recurso que hace valer el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, fue admitido a trámite. Eso ya lo vimos. Luego dice algo interesante. Dice: asimismo informa que desechó el diverso recurso promovido por el Ministerio Público de la Federación. Por otra parte, requiere a este órgano de control constitucional para que por vía correo electrónico le mande la sentencia dictada en el presente asunto. Esto también lo pueden ustedes verificar en internet. Le ponen a cualquier buscador, Google o Yahoo, el que sea, le ponen Poder Judicial de la Federación, luego se van a expedientes, le ponen el 1337/2010 y al final les va a aparecer con fecha 6 de noviembre, porque esto lo postearon el día de ayer. Van a aparecer esta síntesis a la cual estoy dando lectura, que nos muestra que el otro recurso de la PGR, que quiso fundar en una facultad que le concede la Constitución, conforme al artículo 107, es decir, le da el atributo a la PGR para que a nombre del gobierno federal le diga a la Suprema: atrae ese amparo porque es un asunto de interés y trascendencia. Hoy ya sabemos que este otro recurso fue desechado por improcedente y así será desechado por carecer de fundamento, el que fue solamente aceptado para trámite. Cuando se dice aceptado para trámite, no les están dando la razón, simplemente lo van a analizar. ¿Qué sucede, compañeros? Vamos a ganar. Tenemos una sentencia histórica, pero no bajemos la guardia. Lo que ha sucedido en estos últimos 2 meses es extremadamente relevante y hay que mirarlo con lupa. Hay que hacer análisis de a de veras. No hay que echar las campanas al vuelo para generar un optimismo desbordado y bajar la guardia entre nosotros, compañeros. ¿Sí? Tenemos un triunfo ya, pero concretarlo
en los 23 días que le faltan al mal gobierno de Calderón, va a requerir de mantener nuestra alerta, compañeros, en todos los terrenos, sin bajar la guardia, sin confiarnos, sin pensar que como ya tenemos esa sentencia, lo demás es pan comido. Y les voy a decir muy rápido por qué. El día de ayer, por desgracia, no pude abordar este asunto en la plenaria de la Comisión de Trabajo, pero lo hago ahora con la autorización de ustedes, con su paciencia y deseo de escuchar información que fortalezca nuestra conciencia de clase. Farrea, que nos dio la sentencia, el magistrado del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, no es, para decirlo con estas palabras, no es un magistrado bueno. Es un magistrado como nosotros, venales y corruptos. Este mismo falló en contra de un amparo que solicitó el Sindicato Minero Metalúrgico en relación a la huelga de Cananea. Y falló por una circunstancia semejante. También allá se dijo que había sido un caso fortuito de fuerza mayor y Farrea le dio la razón a los patrones, a ese tipejo, miembro de la oligarquía mexicana, Germán Larrea, con una fortuna, para no ir tan lejos, la segunda fortuna más grande en México después de Slim, fincada a partir de las muertes, de los asesinatos de cientos de mineros que trabajan en condiciones semejantes a como lo hacían los mineros en la época de Porfirio Díaz. Y le dio el fallo. Y no es irrelevante analizar por qué sí se lo dio. Yo no creo en la bondad de esos magistrados. Ahí pesaron muchas cosas que tienen que ver con las contradicciones al interior del bloque de la oligarquía, con las propias contradicciones al interior del Partido Acción Nacional y por supuesto con las contradicciones ya vistas al interior del equipo que rodea a Peña Nieto. Todo eso pesó y por eso digo que hay que mirar con lupa todo este acontecer de los últimos 2 meses para no tomar decisiones que impidan que avancemos de manera rauda a concretar mediante un nuevo laudo el patrón sustituto. Hay que aprovechar esas contradicciones al interior del PAN en estos 23 días, pero también hay que aprovechar las contradicciones al interior de la gente que rodea a Peña Nieto, porque cada una de ellas representa intereses oligárquicos diferentes. Y si no lo hacemos así, vamos a hacer simplemente juego de esos intereses sin alcanzar nuestro mayor propósito, que es recuperar nuestros trabajos en los términos de nuestro contrato colectivo de trabajo. Yo quería decir esto, camaradas. A mí me formaron ustedes, los grandes que ya no viven entre nosotros, que no hay mejor antídoto frente a la manipulación y el engaño que hablar con la verdad. Y por eso me verán siempre escudriñando en los legajos de papeles, en los asuntos que tengan o afecten nuestra vida como Sindicato Mexicano de Electricistas, para tener la mejor visión, que es una obligación de cualquier dirigente de la Comisión de Trabajo del Comité Central, obligada para poder actuar con una dirección frente a un conflicto extremadamente complejo como es el que estamos viviendo después de 3 años de lucha. Y para poner ese ejemplo, que no me gusta tampoco dar una explicación a partir de conceptos solamente abstractos, tengo aquí a la mano lo que el día de ayer se votó en la Cámara de Diputados. Fue un punto de acuerdo que presentó la diputada María del Socorro Cesenes, la diputada Leila Lavés y la diputada Luisa María Alcalde. Para ellas
un reconocimiento. Lo que se votó el día de ayer, en una votación que hay que ver y explicar, dice lo siguiente: se exhorta al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, licenciado Eduardo Andrade Salaverría, así como a la Junta Especial número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a dar cabal cumplimiento de su responsabilidad en relación al juicio de amparo otorgado por el segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas el pasado 13 de octubre del presente. Se requiere al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Eduardo Andrade, emita a la brevedad un nuevo laudo resolutivo que deje sin efectos el laudo de agosto de 2010 y resuelva de nueva cuenta lo relativo al patrón sustituto previsto para casos en que nuevos dueños se hagan cargo de una empresa sin que desaparezca esta. La discusión fue larga, intervinieron por lo menos 7 diputados, entre ellos los ponentes, pero quiero referirme a la intervención de un diputado del PRI. Se me hace extremadamente relevante. El diputado que envía, porque ahí no crean que es como acá, que el que tiene deseos de decir algo alza su mano y pasa el turno, ¿no? No, allá se pide permiso. El PRI, parte de su triunfo lo debe a que supo actuar como un bloque unido frente a las contradicciones de los otros. Entonces, mandan al diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández del PRI, que en lo fundamental dice lo siguiente, pongan mucha atención por favor, se lo van a leer, también lo pueden localizar en versión estenográfica en la página de la Cámara de Diputados. Dice: para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tan malo sería afectar los legítimos intereses de los trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, como pretender que no se desahoguen todos los recursos y procedimientos que en un caso como este proceden y que aún están pendientes. Permítanos, compañeras y diputadas y diputados, que esos recursos se cumplan. Confiemos en las decisiones que el máximo tribunal pueda adoptar en cumplimiento de sus responsabilidades y esperemos a que esas decisiones se hagan del conocimiento de las partes en conflicto. Después de decir eso, se votaron a favor 145, votaron en contra 110 y se registraron 199 abstenciones. Repito, a favor 145, tengo entendido, pero no verificaron, y eso corre un riesgo al hacer una afirmación, pero tengo entendido que los 145 eran en su mayoría del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano. En contra 110, y aquí no tengo entendido, aquí esos 110 son del PAN, pero también son del Verde. Y finalmente, ya leí lo que dijo el diputado del PRI, se registraron 199 abstenciones que son del Partido Revolucionario Institucional. Veámoslo desde otra óptica. El punto de acuerdo fue planteado como de urgente y obvia resolución. Si le hubieran querido dar para atrás, simplemente sumen las 199 abstenciones a los que de por sí votan en contra de nosotros en todos los del PAN y le hubieran dado callo a ese punto de acuerdo. El punto de acuerdo, compañeros, no es un punto de acuerdo vinculante, es decir, que establezca una obligación jurídica que se tenga que cumplir, como en este caso un laudo. No, los exhortos de un poder a otro operan a nivel de la relación política.
Y es un exhorto que, conforme a lo establecido en la Constitución, le permite a un poder interpelar al otro poder y decirle: ojo, cuidado, mira lo que vas a hacer, mide los riesgos, mide las consecuencias antes de que actúes. Es la condición de un exhorto, sin invadir, por supuesto, la competencia y la autonomía de ninguno de los poderes. ¿Y por qué le doy estas vueltas al asunto? Por el papel que está jugando el PRI, por el papel que están jugando sus contradicciones internas. Peña Nieto va a asumir la presidencia el próximo 1 de diciembre, pero lo va a hacer en un contexto de crisis económica como no la vemos todavía expresada. Lo de Europa es como un anticipo, todavía no regresa de manera completa esa crisis a América, es parte de lo que va a enfrentar el recién electo Obama, pero ya se anuncian consecuencias en el terreno de una economía como la de México, que depende en más de un 80% de sus exportaciones a la economía norteamericana, entre ellas el petróleo. Es decir, estamos subordinados, supeditados a las decisiones que en materia económica se tomen de aquel lado, en medio de una crisis económica del capitalismo a escala planetaria. Peña Nieto carece, y esto ya es una verdad a todas luces, carece de legalidad y legitimidad, no de la que le dio el IFE y el TRIFE, no, me refiero a la legalidad y legitimidad que le brindamos el pueblo de México, que sabemos que no ganó, que sabemos que cometió fraude, que sabemos que compró por migajas, desgraciadamente, pero hay que reconocerlo, que compró con migajas el voto de millones de mexicanos frente a esa hambruna que azuela la economía en México. Compraron conciencias y voluntades, de otra manera no hubieran ganado, y ellos lo saben, y saben también que el ESME está encabezando una serie de conflictos que no pudieron ser sofocados a lo largo de los 6 años del mal gobierno de Calderón, que ya se va. En ese marco, compañeros, este gobierno que viene está obligado a resolver. No crean que se abstienen un poco para darnos el avión, no, porque saben que una decisión en contra se las podemos cobrar muy cara, y así va a ser. Pero también nos muestra ese mar de contradicciones al que tenemos que estar atentos para ir perfilando el arribo de esta gran organización, el Sindicato Mexicano de Electricistas, al triunfo que tenemos hoy, ganado a pulso, cuando se declara en la sentencia frente al amparo que demandamos que sí ha lugar al patrón sustituto, compañeros. Es tiempo de la victoria, compañeros. Y le di vueltas al asunto para que se entienda que cuando son tiempos de victoria, son tiempos también de cerrar filas y son tiempos de la mayor lucha, compañeros. Tenemos que entregar, como se dice en el argot, nuestro plus, lo que algunos ya no tenemos tanto porque no somos jóvenes, pero que tenemos que exprimir esa energía que nos va a hacer falta en estos 23 días y en los siguientes días de diciembre para coronar la mayor lucha que ha tenido nuestro sindicato, la mayor lucha obrera en 100 años de lucha obrera en nuestro país, que es esta lucha de resistencia, de las cuales son ustedes, compañeros. Que eso quede muy claro. Sin ustedes, la dirección no hubiera hecho nada. Son ustedes, compañeros, la base del triunfo que podemos alcanzar. Son ustedes, compañeros. Mi mayor reconocimiento es, por supuesto, a ustedes, que han sabido resistir, que han sabido aguantar, que han sabido sacar fuerza de la grandeza para tenernos hoy cercanos
Y me exhorto, camaradas, aprovechando el protocolo de esa toma de protesta, no la quería yo dejar solamente en el abrazo y la sonrisa, es un llamado a cerrar filas en torno a nuestro sindicato, en torno a nuestra dirección, en torno a nuestro secretario general, pero sin perder de vista que la base del triunfo será la unidad acá abajo, compañeros. Será la fortaleza acá abajo, compañeros. Vendrán días difíciles, vendrán días que nos hagan dudar en este tramo tan cerca que tenemos para la victoria. Pero en la medida en que reconozcamos que estamos hoy aquí, con la victoria a punto de coronarse, eso es lo que nos va a dar la fuerza suficiente, el plus necesario para coronar esta lucha heroica del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias por la paciencia de habernos escuchado y que viva nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Compañeros, muy buenas tardes. En nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas, queremos hacer un amplio reconocimiento a la Comisión de Trabajo de Jubilados, Propietarios y Suplentes y al propietario principal Carlos Magariño, porque hoy se refrenda la lucha de más de 3 años de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, que estoy muy consciente que hoy retomaron protesta, van a continuar en la lucha con el SME hasta alcanzar la victoria del Sindicato Mexicano de Electricistas. Un reconocimiento, compañeras y compañeros del grupo de jubilados, que hoy nos dan una gran muestra a los trabajadores en activo, porque ustedes están luchando por defender esta gran institución y los que estamos en activo tenemos que redoblar el esfuerzo para poder concretar nuestros objetivos. Como se ha mencionado, Felipe Calderón le quedan unos días. Se va él y se va su partido, el PAN, se van para siempre, compañeros. El costo político se los cobramos el 1 de julio y nadie de nosotros verá que este partido vuelva a ganar la presidencia de la República. Hoy deja Calderón un país incendiado, pensando los que van a entrar, que van a llegar a gobernar en mejores condiciones, y no es así. Hoy llegan y hay más de 52 millones de pobres en el país, más de 8 millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación pública y tampoco tienen acceso al trabajo. Las áreas estratégicas de soberanía, como es el campo mexicano, la pequeña y mediana empresa hecha pedazos, todo se lo han dejado a los países capitalistas, al desarrollo de los grandes negocios, de esos empresarios rapaces y corruptos que en todo el mundo están saqueando los recursos de los seres humanos. Así van a llegar a gobernar. Una deuda impagable, porque eso sí, los panistas se encargaron de endeudar el país. Hay una deuda de 5.5 billones de pesos. Es el 40% del Producto Interno Bruto. Pagar simplemente intereses de esa cantidad de dinero va a ser complejo. Ni vendiendo Pemex, ni el sector eléctrico, ni privatizando el Seguro Social o el ISSSTE alcanza para pagar todo este saqueo que han hecho a nuestra nación estos panistas. Por eso es muy importante mantener la unidad, conocer quiénes son nuestros enemigos para poderlos derrocar. Esta política capitalista está ya en su fase terminal. El 14 de noviembre habrá una huelga europea de trabajadores de la sociedad en su conjunto que están pidiendo la destitución de Mariano Rajoy, el presidente de España,
de los de Grecia, de los de Irlanda, de los de Francia, de los que están saqueando al país, a los países europeos. Y si el 14 de noviembre lo van a hacer ellos, ¿por qué el 20 de noviembre, que es día de la revolución en nuestro país, no le entramos también nosotros, compañeros? ¿Por qué no el 14 vamos a las embajadas de esos países europeos y manifestamos nuestra solidaridad con los trabajadores que están luchando en Europa y hacemos la lucha global? Así lo vamos a plantear. Hoy hay una amenaza permanente en contra de las conquistas históricas de la clase trabajadora establecidas en el 123 constitucional. Estos patrones que hoy gobiernan nuestra nación, que tienen diputados y senadores que le sirven a estas empresas, piensan mañana votar la reforma laboral para el pago por horas, para los contratos a prueba, contratos por capacitación, contratos por temporada, y que todos los trabajadores seamos trabajadores eventuales para no tener acceso a la seguridad social, para no tener acceso a la vivienda y a ninguna prestación, darle más armas a los patrones para despedir de manera indiscriminada y les salga más barato. ¿Dejamos que esto pase, compañeros? O le decimos a los trabajadores del país y a los jóvenes y a los viejos trabajadores que es momento de levantar nuestra protesta con las herramientas que tengamos? Y mañana a eso nos convocamos, a que estemos temprano en la Cámara de Diputados. Hace un momento estuvimos con diputados de la Junta de Coordinación Política, mandaron a unos yupis del PAN, del Verde, a su papel de escuchar sin abrir el debate. Le dimos un saludo a esos diputados del PAN y del PRI a nombre de todos nosotros, compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas y de nuestra familia. Fuimos categóricos, mientras que los constituyentes de 1917, como Belisario Domínguez y otros, sus nombres quedaron grabados con letras de oro en la Cámara de Diputados y Senadores. Los que voten en favor de esa reforma laboral, sus nombres deben de quedar grabados en las plazas públicas como traidores a los trabajadores y traidores a la patria, compañeros. Mucha gente le dio el voto a los priistas el 1 de julio. Y son los primeros que están. Primero Beltrones, a partir de que regresaron la iniciativa a la Cámara, dijo: no, ya se acabó lo de preferente de la iniciativa. Pero se fue a entrevistar con Peña Nieto, un acuerdo con Calderón, dice: no, ya hay que votarla así. Y hoy están trabajando en la Junta de Coordinación Política para que mañana den el albazo en la Cámara de Diputados. Por eso hay que estar ahí apostados en las propias puertas con el cartel. O son diputados, o son mercenarios, o son traidores a la patria. Porque todavía la lucha sigue, compañeros. Es inconstitucional. No tienen en ninguna parte de la Constitución un derecho que les asista a legislar en contra de un derecho ya establecido para los trabajadores de justicia social. Pueden legislar para mejorar, no para quitarle a los trabajadores ya conquistas históricas establecidas de un proceso revolucionario. Siguen todavía entonces, si lo atreven a hacer, en la parte legal ir a la Corte. Pero será sobre todo la unidad y la movilización y la acción de todos los trabajadores. Si pasa, ya lo anunciaron, van sobre la seguridad social. No habrá trabajador que pueda cotizar para tener una pensión. Ayer el imbécil ese del Seguro Social dice que nada más hay viabilidad financiera del IMSS de aquí al 2015 y después se acaba. Del ISSSTE lo mismo. No tienen llenadero estos capitalistas. Ese es un eje de acción, compañeros. El otro eje de acción importante es hacer valer la sentencia del colegiado, que ha sido muy amplia la explicación de nuestro compañero José Antonio Almazán, y ayer vimos también un debate importante en la Comisión de Trabajo. La sentencia que se alcanza es un triunfo de todos los trabajadores
del Sindicato Mexicano de Electricistas y de los trabajadores del país, compañeros. Esa sentencia es para estudiarse, para socializarla, para llevarla a todos los rincones del país, de que una forma de hacer valer la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país es con la resistencia, es con la movilización, es con la acción, compañeros. Por eso, esa sentencia es producto de la lucha de 16.599 trabajadores que no aceptaron las migajas del gobierno. Es producto de la lucha de jubilados, producto de la lucha de nuestras familias y de millones de usuarios también descontentos de esta política del Estado. El problema del amparo no es el amparo en sí, sino hacerlo valer. Hacer que esas autoridades responsables de la violación a los derechos fundamentales de los electricistas tengan que ir a la cárcel y se restituyan los derechos de los trabajadores. Ya se les empezó a cercar el caballo, como decimos. En divisiones fueron los subcomités a entregarle a los superintendentes un documento donde se les dice: a partir de la sentencia tú eres el patrón sustituto de nosotros y tenemos que empezar la negociación para la reinstalación de todos los trabajadores. Ya están entregados. Ya dentro de la CFE empieza la incertidumbre. Hay algunos que dicen, pues ojalá ya entren porque ya queremos largarnos de aquí, ya no soportamos esto. Pero hay otros que dicen, no, hay que quedarnos a defender esto. ¿Qué defienden si no es de ellos? Esa materia de trabajo es del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. La Corte ya lo dijo. La otra parte de meter el recurso de revisión es alargar el cumplimiento de una sentencia que es inatacable ya, compañeros. Ya es la última instancia el colegiado para revisar temas de legalidad y derechos de los trabajadores. Es la última instancia. El Pleno de la Corte se pronunció el 5 de julio sobre la constitucionalidad del decreto. En mayo de 2011 la segunda sala se pronuncia también de que no hay temas de constitucionalidad y el colegiado resuelve lo que en derecho le corresponde a los trabajadores. No se puede terminar un contrato colectivo de trabajo ni una relación individual por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Causa de fuerza mayor fue el temblor de hace unas horas. Esa es una causa de fuerza mayor. Viene de la naturaleza, algo que está por encima de la voluntad de un gobierno, de un patrón. Pues quien diseñó la estrategia jurídica fue Javier Lozano Alarcón. Usted no es abogado, es licenciado en piano. Sí, ya checamos sus antecedentes, es licenciado en piano. Estudió ahí en Bellas Artes. Fue el que diseñó, pues por eso se les fue de las manos. ¿Cómo va a saber este señor? Pero ¿a qué apostaron? ¿A qué apostaron ellos? A la disolución entre nosotros. Le apostaron a que habían comprado conciencias con dineros. Alejandro Muñoz, Jorge Sánchez, los varios jubilados que le han hecho el trabajo sucio al gobierno, que todavía siguen de jilgueros ahí, engañando a la gente, pero pasarán a la historia también de este país y de este sindicato, compañeros. Pasarán a la historia. Dice que no hay mejor juez que el tiempo, y las cosas se están acomodando en su lugar, compañeros. Se están acomodando. Y eso será importante para poder alcanzar la victoria del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es inatacable la sentencia, quieren hacer tiempo, así lo observamos nosotros en el terreno político para que entre el nuevo gobierno. A observar desde la Corte que se pueda resolver. Y no hay otra forma de resolver el conflicto, lo dijimos, había 2 vías: declarando a la CFE como patrón sustituto de los trabajadores o creando un nuevo organismo público descentralizado para transferirle la infraestructura a un nuevo organismo. Eran las 2 vías de resolver el fondo. Ya la Corte dijo una. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad, que es un organismo descentralizado,
del Ejecutivo Federal, porque somos un sindicato al servicio del Estado, no al servicio de Calderón. Somos un sindicato de industria. Mientras esté la industria eléctrica va a estar el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Por tanto, lo dijo la Corte, y me parece que lo que se les debe a jubilados desde el 2009, 2010, 2011, 2012, de todas las prestaciones de jubilados, quien tiene que pagarlas es la Comisión Federal de Electricidad. Por eso planteo que se organice el grupo de jubilados, porque se plantee de manera masiva con nuestros compañeros. Ahí en las oficinas de la CFE no puede seguir ya pagando el SAE, debe de ser Comisión Federal de Electricidad, compañeras y compañeros. Todas las prestaciones que establece el contrato colectivo de trabajo. Y si no somos jubilados, son jubilados de la Secretaría de Hacienda. El SAE es un organismo de la Secretaría de Hacienda. Al igual que los jubilados del SUTEP, somos del sector eléctrico. Nos ampara un contrato colectivo de trabajo. Ellos quisieron, dice, ya no va a haber lucha, se van todos, se liquidan, no habrá quien reclame, hacemos un fideicomiso con los jubilados y les robamos todo su fondo de previsión social. Qué inteligentes nos hizo su mamá esto. No, compañeros, aguantamos. No es nada fácil aguantar contra el gobierno, contra el Estado. Fue un golpe de Estado en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy hay que hacer que la Corte tiene en sus manos, restituya la legalidad del Estado de Derecho. En nuestros coches hay que ponerle un emblema dirigido a la Corte. En tus manos está, se restablezca la legalidad y se restituyan los derechos de los trabajadores del SME, compañeros, trabajadores y jubilados. Un cartel en nuestras casas, hacer una carta. Se va a establecer un formato para que cada trabajador en la resistencia y cada jubilado podamos recabar 10 firmas de cada uno para írselas a entregar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compañeros. Hoy el objetivo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ya vieron el caso, pues ahora vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compañeros. Todos, trabajadores, jubilados, nuestras familias y todo aquel trabajador que está exigiendo se restituyan los derechos laborales establecidos en la Constitución y en la ley. Son días de continuar en la lucha. Miguel Márquez salió, está en libertad provisional, gracias al respaldo de muchos jubilados que aportaron también para pagar la caución. Hoy vamos por los otros 10, que en este mes tienen que estar terminadas las propias conclusiones del Ministerio Público para que sean la sentencia y debe de ser absolutoria. Pero para conseguir que salgan absueltos y en libertad requiere de la movilización de todos nosotros, compañeros, de la solidaridad de todos. Han dado una lucha ejemplar nuestros compañeros allá en la cárcel. Lo mínimo que debemos de hacer nosotros es poder también continuar en la movilización para que ellos estén también aquí con nosotros y próximos días estemos ya en nuestras labores. Nos han pedido información sobre la plantilla de trabajadores. Nos han pedido información en la Cámara de Diputados y mañana la vamos a entregar. ¿Cuánto vale la plantilla de trabajadores de un año corriente? Salario más prestaciones, más cuotas obrero-patronales, más impuestos sobre la renta de un año. Pero ¿cuánto vale la irresponsabilidad de Javier Lozano y de Felipe Calderón? Porque nos tienen que pagar todos los salarios vencidos, compañeros. Ellos son los responsables. Mañana le vamos a entregar a la Comisión de Presupuesto la propuesta para etiquetarle recursos para el ejercicio 2013, compañeros, y también debe estar etiquetada las jubilaciones de todos ustedes para el ejercicio 2013. Le corresponde al Estado y hay que hacerlo valer, compañeros. Por tanto, les pedimos a todos mantener la comunicación, mantener la unidad. Está ahí el triunfo, pero hay que hacerlo valer. Hay que hacerlo valer. Mañana tenemos una cita que es en la Cámara de Diputados, que estemos miles, que nos vean en las puertas los diputados, que les digamos que vamos a continuar en la lucha hasta que esa reforma se eche para
Si lo hacen ellos por consigna mañana, lo que sigue es la Corte, compañeros. Y entre nosotros está que se restablezcan los tres poderes del Estado. El Poder Judicial es para el equilibrio del Ejecutivo y el Legislativo. No pueden estos diputados estar por consigna afectando los derechos de todos nosotros. Por eso, la lucha del SME es una lucha importante en la definición de lo que serán las siguientes luchas en este país. Porque se pasa esto, sigue la reforma energética. Ya anunciaron que van por el petróleo, que van por la electricidad, anunciaron que van por la seguridad social, anunciaron que van por la educación pública, anunciaron que van por la seguridad fiscal para gravar los impuestos en alimentos, en medicamentos. Ayer presentaron una iniciativa, dice, para que no haya manifestaciones, para que sean sancionados los que nos manifestamos. ¿Por qué te manifiestas? Ante una injusticia que están cometiendo. Se meten a tu centro de trabajo encapuchados con armas de alto poder, te echan a la calle. Es una injusticia. ¿Quién la cometió? El gobierno, no los trabajadores. ¿Cuáles son las herramientas de lucha de los trabajadores? La movilización, la protesta, la huelga, son las herramientas de lucha. No tenemos armas para enfrentarlos porque no somos delincuentes, somos trabajadores, compañeros. Y eso es lo que hay que hacer valer. Por tanto, la unidad entre todos nosotros. Celebramos que se esté dando todos los miércoles la reunión de jubilados que nos permita abrir el debate sobre estos temas, que se concientice y poder acercarnos a aquellos jubilados que han sido indiferentes en todos estos 3 años de lucha, para decirles que las puertas del SME están abiertas para defender la jubilación, el contrato colectivo y defender al Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva el grupo de jubilados! ¡Viva la resistencia! ¡Viva los presos políticos! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.